El sistema de arranque y carga. Este es un sistema que va a permitir al vehículo que se autogestione de forma eléctrica y subsecuentemente de forma mecánica. Para entender esto, veamos cómo funciona nuevamente el motor. Tenemos unas explosiones que ocurren en la cámara de combustión, unos pistones que suben y bajan de acuerdo a esa explosión, y eso genera un movimiento mecánico en el cigüeñal. Pero para que la explosión ocurra y el movimiento subsecuente a este ocurra también, debemos tener un impulso. Entonces lo que se requiere acá es que el cigüeñal obtenga un impulso inicial. Si analizamos los vehículos antiguos, vamos a ver que tenían una manivela. Esa manivela, tanto externa y en algunos vehículos que fueron avanzando la tenía internamente, era manivela para darles impulso al cigüeñal. Entonces venía el dueño del vehículo o el acompañante, colocaba la manivela, hacía un par de giros al cigüeñal para que éste se moviera, y ese primer impulso que le daba al cigüeñal hacía que el motor pudiese arrancar, y ya luego de eso podías manejar el vehículo de forma tranquila. Era como tu llave para encendido, si lo queremos ver en esa comparación. La manivela se conectaba aquí en la nariz del cigüeñal, donde teníamos ese primer arranque de forma manual, y luego ya el vehículo cuando arrancaba se autogestionaba solo porque ya podía hacer su funcionamiento mecánico. Ahora, viendo esto en un esquema general de vehículos que tenemos actualmente, vamos a ver que tenemos una batería, que en esencia es un acumulador de energía que veremos posteriormente. Esta batería alimenta algo que nosotros tenemos denominado como motor de arranque, que hace que gire el cigüeñal para que el motor pueda encender. Entonces, si antes teníamos una manivela, ahora en los motores actuales tenemos un motor de arranque. Esto reemplazó la manivela. La manivela se conectaba al cigüeñal y ahora el motor de arranque es el que se conecta al cigüeñal. Ya cuando el motor de arranque le da ese primer impulso al cigüeñal, vamos a ir al alternador y luego al sistema eléctrico del vehículo. Pero vamos a desglosarlo en arranque y carga. Iniciemos con arranque. Si vemos el arranque, la batería alimenta al motor de arranque. El motor de arranque le da el primer impulso al motor, específicamente al cigüeñal. Luego el cigüeñal, como ya está funcionando mecánicamente, ya ocurren las explosiones, ya el motor se está moviendo sin necesidad de ese impulso inicial, y ahora el movimiento que nosotros tenemos de ese motor a través del cigüeñal es un movimiento que podemos nosotros aprovechar para generar electricidad, y eso lo hace el alternador. El alternador aprovecha ese movimiento, lo convierte en energía eléctrica y alimenta el sistema, y a su vez va a cargar la batería. Entonces, en este esquema de carga vamos a ver que la batería que alimentaba el motor de arranque ya pues no necesita que lo haga, porque ya el motor de arranque se desacopla, pero el motor, como sigue andando, genera movimiento. El alternador lo aprovecha, genera electricidad, se lo envía al sistema eléctrico, y el sistema eléctrico son la computadora, el tablero interno, los faros, los limpiaparabrisas, todo lo que contenga o necesite electricidad. Y luego el alternador también va a cargar la batería, y ese sistema de carga va a permitir que la batería siempre esté cargada por si ocurre una falla, que veremos posteriormente. Este sistema es denominado autogestión, porque se necesitó de un impulso inicial a través del motor de arranque para el cigüeñal, donde está el motor, y allí pues ya el movimiento mecánico es aprovechado para que el vehículo se autogestione de forma eléctrica. Entender el sistema de arranque y carga es importante para conocer cómo arranca el vehículo y cómo este se autogestiona, y cómo también la batería se mantiene en constante carga mientras el vehículo está en movimiento.